Hola hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el pasaje de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 al 10. En el capítulo anterior vemos que Faraón mandó un decreto diciendo, entonces el Faraón mandó a decir a todo su pueblo, echen al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña consérvenle a la vida. Fue, fue un decreto para que no crezca más el pueblo de Israel. Pero una mujer, la esposa de un hombre de tribu de Leví, dio a la luz un niño y lo tuvo escondido durante 3 meses. Pasado esos 3 meses ya no pudo ocultar más, así que tomó una arquilla de juncos y metió el niño ahí y lo puso a la orilla del Nilo. La hija de Faraón estuvo allí para bañarse. Ella vio la arquilla y dentro de ahí, encontró un niño llorando y dijo, este es un niño de los hebreos. Ella debía saber la orden de su padre Faraón que envió a matar todos los niños varones de Israel. Pero seguramente tuvo compasión por él y cuando se acercó la hermana de ese niño a decir, iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe el niño, quizás ya había dado cuenta que era su hermanito. La niña fue a llamar a su madre y la hija del faraón le dijo a ella que lo criara. Así el niño pudo crecer bajo la mano de su propia madre. Así creció Moisés bajo la protección de la hija del faraón y bajo la soberanía de Dios. La voluntad hacia aquel que se convertirá como guía del pueblo de Dios. La madre de Moisés, al ver su hermoso hijo, tuvo valor de desobedecer al mandato de Faraón. Tuvo la fe cuando soltó a su hijo en la orilla del Nilo. La hija de Faraón tuvo compasión al bebé, aunque fue un niño hebreo. A pesar de que fue contra la voluntad de su padre, mandó a criar ese niño hebreo en vez de matar. Así Moisés pudo crecer bajo la protección de la hija del faraón y con las enseñanzas de su madre hebrea. Dice Hechos capítulo 7, 22, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en su palabra y hechos. Así Dios protegió a su siervo, así Dios hizo crecer a su siervo. La soberanía de Dios realiza su voluntad, a veces en la forma que no entendemos o en la forma que nunca imaginamos o esperamos. Y como la hija de Faraón sacó a Moisés de agua, Dios sacará a su pueblo debajo del poder de Faraón. Guiará a su pueblo para que llegue a la tierra donde Dios ha preparado para su pueblo. Este es nuestro Dios soberano y ese Dios protege a sus hijos. Ese Dios protege a nosotros. Y el mismo Dios usa a la persona en su obra soberana. Uso la fe de la madre, uso la compasión de la hija de Faraón, y Dios usará a Moisés para sacar su pueblo de Egipto. Dios había completado la salvación por medio de Jesús, que no podía nadie más si no fue Jesús. Y el mismo Dios dio un mandamiento de evangelizar hasta fin de la tierra, y ese mandamiento viene hacia nosotros. Nos dio el mandamiento para que llegue la noticia de la salvación para toda la gente. En vez de mandar una voz del cielo hacia toda la tierra, mandó a nosotros para que nosotros mismos llevemos su evangelio hasta el final de la tierra. Nos llama para que seamos partícipes de su obra. Dios usa a las personas en su obra, así que debemos estar preparados. Aunque tan pequeña sea nuestra fe, Dios usa nuestra fe en el lugar necesario. Quizás no todos seamos como Moisés, un gran líder, pero Dios nos usará en cada situación necesaria. Debemos estar activos y despiertos, y cuando llama a nosotros en su obra, debemos responder con un sí, obedecer a su llamado. Y cuando respondemos a su llamado, experimentaremos su grande obra
en nosotros. Hermanos, sean despiertos, sean preparados y obedecido a su llamado, porque Dios soberano usa a nosotros en su obra. Amén.